Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Perdí 45 kilos, no voy a comer dulce. Aquí estás, sanando mi corazón. Más ahí en punto. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te amo. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Sí eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Bendito sea el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Padre, en esta hora unimos tus espíritus en nuestros corazones, Señor, para escuchar su palabra, edificando a todos nosotros, Señor, en aras de entender, comprender y manejar, Señor, su plan de salvación en Cristo Jesús. Ese sacrificio de la cruz del Calvario, Señor, podamos identificarnos con Él completamente, Padre, sabiendo que no somos merecedores de tanto dolor que le hemos provocado, pero su misericordia nos aprueba, porque usted es un Dios justo y misericordioso, y nos da la facultad de ser hijos suyos y justificarnos ante usted a través de Cristo Jesús. Que su palabra en esta tarde, Señor, que sea una forma de edificarnos, de guiarnos, Señor, al entendimiento profundo de estas cosas. Se lo pedimos en el divino y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a trabajar con el capítulo 7 del libro de los Corintios y vamos a recordarle a los hermanos que la situación social de Corintios, ¿cuál era? Era un centro de promiscuidad muy fuerte, el más grande de los sitios promiscuos del Imperio Romano. Toda ciudad que tiene puerto desde antes de esa época hasta ahora se convierte en muy promiscua. Y esa es una de las cosas que el turismo moderno ha traído al país, la promiscuidad en esos centros de puerto y aeropuerto para turismo. Eso mismo, Corinto es eso mismo. Nosotros que estamos en estos tiempos copiando al carbón, con mala imagen y mala tinta, lo que sucedía en aquella época, pero al fin y al cabo las mismas cosas. Por otro lado, quiero que vean que en este capítulo aparece una forma diferente de la escritura de Pablo, en el sentido que el contenido de la carta a partir del capítulo 7 es respondiendo a algunos cuestionamientos que se le habían hecho a Pablo, lo que significa que la primera carta a los Corintios no es una carta completa redactada
por un mero hecho, sino que son varios segmentos de cartas. Pablo escribió varias cartas al pueblo de Corinto, muchas cartas escribió, y lo que se hizo fue que se juntaron segmentos que ahí van apareciendo para hacer una primera carta. Por eso, cuando comenzamos con el capítulo 1, Pablo dice que ha tenido la información de una persona determinada sobre lo que estaba pasando, pero a partir del capítulo 7, que vamos a ver hoy, entonces comienza a responder situaciones que le habían cuestionado a él, preguntas que le habían hecho a partir de esa carta que había enviado él, porque la iglesia estaba por edificarse, por corregirse. Entonces, en esa corrección es que entra esta parte 7, donde los miembros de esa iglesia comienzan a preguntar a Pablo sobre situaciones determinadas. Esas situaciones las vamos a ver una por una en el transcurso de los capítulos siguientes a partir de hoy. Vamos a comenzar con la lectura. Lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Un momentito, Luz, por favor, hermana, espérate un momento. Fíjense que él está respondiendo algo ahí. En cuanto a las cosas que me escribiste, o sea, le están preguntando, es lo que está respondiendo, contrario a la parte que estuvimos estudiando en esa misma carta de 1 Corintios, donde él está reprobando acciones que le han contado, pero en este caso es que le han preguntado directamente a él. Sigue. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Parado. Ahí está lo primero. Comienza a responderle. Comienza a responderle una pregunta y le dicen, ustedes deben tener su propio marido y su propia mujer para evitar caer en fornicación, porque están viviendo en un mundo promiscuo. Estamos hablando de Corinto, o sea, y es la promiscuidad el elemento fundamental de esa moral de Corinto. Tanto así, recuérdense que estuvimos hablando de que en Corinto habían dos formas de prostituirse, dos formas distintas de entrar en el adulterio, o mejor dicho, la fornicación. Una que era sagrada, que iban al templo y pagaban y tenían relaciones con sacerdotisa, y otra pública, en donde no había sacerdotisa, sino que la mujer se vendía. De eso es que Pablo está hablando. Por eso esta carta tiene este peso. Le está hablando a una iglesia que está en medio de un centro de promiscuidad, y la función del evangelio es ser luz y no copiar las cosas del mundo. Entonces Pablo le dice, es mejor que se casen tanto el hombre como la mujer para evitar caer en la fornicación. ¿Por qué? Porque la promoción de la fornicación en Corintios es casi igual que lo de hoy en día. Que todos los anuncios que vemos en la televisión es promoviendo mujeres en la belleza, no en su calidad humana. Es promoviendo el lujo, es promoviendo promiscuidad, es promoviendo una acción social que nada tiene que ver con la moral cristiana. Entonces Pablo llama la atención sobre eso, al igual que nos hace a nosotros hoy en día. O sea, para estarse quemando, para estar buscando y dando salto por ahí, es mejor que una persona tenga un compañero o una compañera única y no estar dando salto, porque el sistema nos lleva a eso. Y de hecho, la guerra actual de la iglesia en el campo espiritual se está manifestando justamente en la promiscuidad y el asesinato de niños como consecuencia de la promiscuidad. Porque lo que está peleando hoy en día es el matrimonio homosexual, el lesbianismo, el aborto, buscándole una forma de legalizarlo como si estuviéramos en Corintios, que eso se vea como algo normal. Lo que quieran saber lo que estamos hablando ahora, que le den seguimiento a las condiciones morales de España, que es una buena manifestación de un Corinto para nosotros hoy en día. Por eso le dije a la hermana que le enviara a ustedes, a la hermana Yanira,
algo que está pasando allí, porque un joven de 14 años, de 12 a 14 años, con la autorización de su padre, puede cambiarse el sexo, pero si pasa de los 14 años, puede hacerlo sin ningún problema. No necesita permiso de nadie. O sea, de eso es que Pablo está huyéndole al mundo, poniendo a la iglesia que se espante de esas condiciones. Y eso nos toca a nosotros hoy, porque esa promiscuidad está vigente hoy más que nunca, totalmente vigente. El cuerpo de la mujer hoy en día lo han degradado las feministas incluso. Es que han degradado el cuerpo de la mujer. En vez de rescatar a la mujer como un ser moral, la están destruyendo como un ser de inmoralidad, tratando de hacer pasar las inmoralidades y las promiscuidades como algo normal entre los seres humanos, como que somos animales sin regla alguna, porque hasta los animales tienen sus reglas para cruzarse y para la copulación. Continuemos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Parada 2. Ahí tienen ustedes cómo Pablo está manteniendo el mismo valor para la mujer como para el hombre. Por eso es que yo le he dicho a ustedes que el Cristo Jesús es el mejor feminista que ha dado la tierra. Es el verdadero líder del feminismo. Está diciendo, ¿el hombre tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer? Sí, pero la mujer tiene derecho sobre el cuerpo del hombre. O sea, los dos son iguales. Lo está igualando. Le está dando el mismo valor a ambos. ¿Por qué el mismo valor a ambos? Porque en el campo espiritual no existe el sexo. El sexo en el campo espiritual no existe. Ahí no hay varón ni hembra. Ahí no hay mujer u hombre. Ahí simplemente hay una relación espiritual. Y la relación en el matrimonio necesita envolverse en una relación espiritual. Entonces, léeme la primera parte que acabamos de leer, por favor, para dar una explicación más detallada, hermana Luz. Que acabamos de leer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Exacto. Y asimismo la mujer con el marido. O sea que no se le puede negar el uno al otro. No se pueden negar. Son uno para el otro. Lo que sucede es que hay un momento determinado en que la mujer tiene más deseo, tiene más hormonas, y hay otro momento en que las hormonas bajan por completo, porque la fecundidad de la mujer es por ciclo. La producción hormonal del hombre es continua. Entonces tienen que llegar a un acuerdo. Pero además, independientemente del proceso hormonal de la mujer, el hombre tiene que aprender el cortejo básico antes de unas relaciones. El cortejo es una estimulación para la mujer, que tiene que provocarla el hombre en todo. Óigame esto, en todos los animales el cortejo lo hace el hombre. O mejor dicho, el varón, el macho. En todos los animales, el cortejo es del varón. ¿Por qué? Porque en todos los animales el varón mantiene un nivel de producción hormonal en forma diaria, permanente. En los animales necesitan hormonas para la fecundidad. La hembra tiene ciclos hormonales. Entonces, por eso es que aunque Pablo no lo está orientando ahí, nosotros con el conocimiento médico que tenemos ya, y sabiendo que estamos dando la clase para adultos, necesitamos entender que el cortejo a la fémina es algo muy sublime. Si a la mujer no le gusta una flor, bueno, tal vez le gusta que le pase la mano por el pelo. Cuando la mujer va al salón, quisiera que el marido dijera, está bonita, te quedó bien. Cuando la mujer se estrena un vestido, está buscando coquetear, dándose o no dándose cuenta, no a su cuerpo, sino a su propio marido. Y así mismo el marido tiene que entender que la sublimidad de la mujer no es lo grotesco en el hombre. El hombre se fija en detalle de cosas macras, ásperas, fuertes, grandes. La mujer en detalle sublime. Los colores, la música, el arte, la ciencia, la flor, la naturaleza. Entonces esos elementos tienen que completarse. Y cuando se completan en el campo espiritual, dice Pablo ahora ahí,
es un cumplimiento a un mandamiento divino. El hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. Independientemente de lo que se quiera pensar o decir, hay una responsabilidad del hombre frente a la mujer y hay una responsabilidad de la mujer frente al hombre en la actividad matrimonial o en el lecho o como le quiera llamar usted. Eso es una responsabilidad. Will, ya hay problema. Cuando la mujer comienza a decir que le duele la cabeza al hombre, que no tiene deseo, que está cansada, y ya esos son elementos que tienen que discutirse en el matrimonio, verse en el matrimonio. Cuando el hombre llega sin ningún deseo de apetito sexual sobre la mujer y se le pasa un tiempo en eso hay que sentarse a ver qué está pasando. Porque en algunos casos puede ser descuido, pero ese descuido infringe una licencia o da una licencia, permite una licencia a que la persona que no está en esa actividad frívola o de baja intensidad sexual, puede ser el hombre, puede ser la mujer, comienza a mirar para otro lado. Entonces eso hay que evitarlo. Y la única forma de evitar eso es complaciéndose el uno al otro. Quizás algún día nos veremos de frente y podamos dar una intervención completa sobre la actividad humana en el acto de la sexualidad o de la reproducción, para que comprendamos hasta dónde llegan las debilidades y las fortalezas del hombre y de la mujer. Pero este no es un medio para hacer estas cosas, sino para implicar dentro del Evangelio la responsabilidad del marido y de la mujer. Es la misma, totalmente la misma. O sea, allí no hay machismo, pero tampoco hay feminismo. Ambos son iguales. Continuemos. Mas esto digo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Fíjense cómo Pablo define que lo que él está diciendo ahora es personal de Pablo hacia ellos, que no es un mandamiento espiritual lo que le está diciendo ahora. Si se van a separar por un tiempo que van a estar en oración, está hablando de lo que hoy llamamos retiro, los retiros que hacen todas las iglesias. Si se va a un retiro, usted tiene que volver con su mismo fulgor, con su mismo calor, con su mismo deseo de estar con la compañera o con el compañero. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque entre los cristianos se tenía y se tiene aún la costumbre de retirarse por 40 días, por un mes, y no tocar mujer porque están en retiro. Entonces, ya ahí se envuelve otro elemento que se llama descuido, porque no es verdad que el Señor le pide a nadie que deje sus compromisos conyugales por la oración prolongada, sino que cumpla con las dos cosas. Y al cumplir con las dos cosas, está haciendo un mandamiento real. Yo conozco personas que se pasan 40 días en ayuno y oración, pero ese es un riesgo, porque si la mujer no está en eso, o el hombre no está en eso, y es la mujer que está en ayuno, hay que tener cuidado con eso, porque el Señor no empuja a nadie a sacrificio. El único sacrificio valedero en el campo espiritual del cristiano es el sacrificio de Cristo Jesús. Por tanto, la actividad conyugal puede ser suspendida momentáneamente, un día, 2 días, 3 días, párate ahí, ya van 3 días. Eso hay que volver. Noten ustedes la cantidad de matrimonios buenos, con hijos buenos, que se destruyen cuando la mujer o el hombre sale para un país extraño a trabajar. Y por allá hasta se envuelven en otras actividades sociales, culturales, morales, laborales, lo que sea. Entonces, y ahí viene un rompimiento de la familia. ¿Por qué? Porque no hay un acto humano ni hay un acto espiritual que lo una. Están totalmente divididos. Por eso siempre he dicho, la emigración es una maldición para la familia.
Porque independientemente de que algunos se encuentran y se ven, no es menos cierto que el % que no vuelve a recuperarse y el daño a los hijos al salir del hogar, el padre o la madre, no tiene componte en alguno después que sucede. Eso queda como una lesión. Bienaventurado los que han podido tener un hogar equilibrado permanentemente o han podido mantenerlo sin ahogarse en la ausencia de uno de los cónyuges, sea el hombre o sea la mujer. Porque esa es la finalidad del Evangelio. Como le decía en la clase pasada, es construir familia, hacer una familia. Entonces, si el modelo del Evangelio es la construcción de la familia, mal podría un jefe o una jefa de familia destruir la familia por estar en oración o por estar de viaje permanente. De eso es que Pablo está hablando. A eso es lo que le está llamando la atención. Si tienen que separar, ok, muy bien, pero no prolongado. Atienda a cada uno su cartón, porque se lo van a atender por otra vez si usted no lo atiende. Entonces, no empuje al otro por falta de deseo suyo o por descuido suyo a que salga a adulterar o que salga a fornicar. No lo estimule, no le abra puerta. No le dé permiso al demonio sobre su marido o sobre su mujer. Cumpla con su compromiso conyugal. Continuemos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Parada. Ahí tienen ustedes algo con el que yo repruebo al hermano Pablo. Y cuando lo ven en el cielo, si Pablo, tú eres loco. Tú te encuentras el evangelio ahí, porque si todos los hombres tuvieran espíritu de continencia como tú, ¿cómo se multiplica la familia? Pero Pablo lo está diciendo y hay que entenderlo. Yo quisiera que todos fueran como yo, dedicados por completo al evangelio. Y no mirar mujer alguna, y la mujer no mirar hombre alguno, y dedicarse solo al evangelio. Pero eso es un don de continencia. El don de continencia, eso lo da el Señor. Eso no se le da a todo el mundo. Y ahí está el gran pecado de los concilios eclesiásticos nuestros. Aceptar sin el don de continencia a personas dentro de un concilio ese don de continencia es el principio fundamental de su sacerdocio. No se puede ser sacerdote si no se tiene espíritu de continencia. Entonces, espíritu de continencia no puede ser una carta dentro de los concilios, porque estamos creando lo que justamente tenemos hoy en día. Fundamentalmente, los hermanos de la Iglesia Católica tienen que entender que para ser sacerdote puro del Señor hay que tener el espíritu de Pablo. Pero dice el mismo Pablo, no todo el mundo tiene ese don. Entonces, no todo el mundo está para estar en incontinencia. Y ahí que viene entonces la promiscuidad dentro del concilio. Pero igual pasa, por ejemplo, en las iglesias evangélicas. Le permiten el matrimonio, muy bien. Pero entonces se convierten en promiscuos internos, haciendo actos deliberados de adulterio. ¿Por qué? Porque el don de continencia que le exigen a uno y que el otro no exige, no está en ninguno de los dos, ni en el presente ni en el que no está presente. En el que no está presente, que está sometido por una ley sacerdotal o una ley eclesiástica a no tener esposa. Eso es muy daño. Pero el otro que no tiene la jodida condición de tenerse preso, de saber que hay que tener respeto por la actividad humana y sexual, ese tampoco puede estar como ministro de ninguna iglesia evangélica. Porque el llamado a ser pastor es el mismo llamado a ser sacerdote católico. No hay diferencia entre uno y otro. La diferencia está en que la Iglesia Católica impone por ley una reprimenda a la actividad sexual. Y los evangélicos no la ponen, pero no todos llegan con el llamado a ser sacerdote. Por eso se meten en negocio, en violadores,
hacen de todo, porque el llamado viene con el don. Cuando tenemos un llamado, el Señor le coloca el don necesario para que el llamado se desarrolle, coja cuerpo y llegue al nivel espiritual que el Señor espera de nosotros. Por tanto, eso que dice Pablo, como ustedes no pueden ser como yo, cásense. Cásense. Pero los casados se es responsable frente a su mujer. Y la mujer casada se es responsable frente a sus hombres. Se lo ha dicho adelante primero. Entonces, esa actividad de continencia sexual tiene que ser revisada en todas las iglesias. Porque el Señor no nos llamó a nosotros. No todos tenemos esos dones. El llamado nuestro es a salvación, y cuando estamos en el plan de salvación, entonces aparece la directriz o las directrices que nos llevan al servicio del Señor, donde Él nos coloca por vocación, por llamado, no por interés. Porque hay pastores que son pastores porque pueden tener un pequeño redil de donde pueden ordeñar la vaquita todos los meses, quitando un 10% de una ofrenda y vivir de eso. Pero hay otro entonces que hacen una reprimenda a la actividad sexual y promueven lo que tenemos hoy en día. Violaciones de toda índole dentro de los ministerios católicos. Y ya le dije también en la clase pasada de los ministerios evangélicos, fundamentalmente de la Iglesia Bautista del sur de los Estados Unidos y de la Iglesia Sol del Día o Nuevo Sol, algo así de México. O no, Luz del Mundo, del Concilio de México, donde las violaciones son el pan de cada día. Entonces, eso hay que revisarlo. El que no tiene llamado, que no se meta al sacerdocio, porque está dañando. Y si tiene el llamado al sacerdocio, viene con sus dones el llamado, ya sea de continencia o sea de no continencia, pero viene con su sello de calidad y su aprobación espiritual. Continuemos. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Parada. Ahí está otro elemento importante. El matrimonio no está hecho para separarse. En las condiciones que Pablo escribió esa carta, no son las condiciones de hoy en día. Ninguna, puede haber uno que otro caso parecido, pero los ejemplos que no entran en lo general solo sirven para justificar lo general. Yo he tenido muchas discusiones por eso en la iglesia. Una mujer maltratada tiene todo el derecho a separarse de su marido porque ella no es esclava del hombre. Y aunque fuera esclava, es un ser humano que necesita y hay que darle respeto. Entonces, esa separación tiene condicionantes para darse, no es una prohibición. Hay que ver las condicionantes que tiene el matrimonio por lo interno, porque es mujer casada con locos que la maltratan física, psicológica, económicamente, como quiera, y la hacen víctima de ella. Y le producen un síndrome de Estocolmo, que es aquí donde la mujer se siente feliz, tranquila. Yo tengo una vivencia muy palpable de eso cerca de mí. Donde la mujer aguanta de todo, de un paciente psiquiátrico que es su marido. Y eso no puede ser. Eso son otra cosa. Ahora, si es un problema entre esposos que hay, la separación no puede ser, yo me voy aquí. No, espérate un momento, porque la cosa no es tan fácil así. Hay que buscar el equilibrio entre uno y otro. Y para eso entonces están los sacerdotes, los consejeros, los pastores, que tienen el don de la consejería matrimonial. Repito, el don de la consejería matrimonial. Porque conozco psiquiatras que son consejeros matrimoniales, que lo primero que le dice a una mujer cuando el marido tiene problema con el marido, búscate otro. Dale uno por la izquierda, pone una base por allí y preocúpate. Entonces así no es. En el campo espiritual, en el campo de la fe nuestra, en el campo cristiano, los consejeros tienen que también tener el llamado y la vocación a la consejería matrimonial. Eso es un arte del Señor. Y hay que hacer un esfuerzo en mantenerlo lo más que se pueda.
Ahora, cuando las condiciones no se dan, no es verdad que tiene que esclavizarse el hombre a la mujer o la mujer al hombre. A libertad nos llamó al Señor. Por eso, no estoy de acuerdo con el matrimonio sin divorcio. Eso no es verdad. Porque las condiciones humanas hay que verla primero, antes de producir un juicio contrario o a favor de X causa matrimonial. No es justo que un hombre soporte el maltrato de una mujer, psicológico, como quiera, pero tampoco la mujer. No es justo que lo soporte tampoco. Si va a consejería, el consejero matrimonial tiene que buscar el equilibrio, y si no hay equilibrio, tiene que hablar de la separación. Porque es mejor un buen matrimonio, un buen divorcio, que un mal matrimonio. Un mal matrimonio destruye, un buen divorcio da felicidad. Continuemos. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Parada. Ahí tenemos otro problema con los concilios cristianos. Y duro ese. Ya hemos hablado de eso varias veces, dado varios ejemplos. No, espérate un momento. Tu marido no es cristiano. Tú no estás casada, tú no tienes derecho en el templo, tú no tienes derecho a participar de la comunión, tú no tienes derecho a participar de la Santa Cena, tú no tienes derecho a hablar al Señor. Insólito. Y no se dan cuenta que una mujer casada, como dice Pablo, con un hombre que no es creyente, o un hombre que es creyente que se casa con una mujer que no es creyente, está santificando su matrimonio. Porque tarde o temprano, ese compañero, no pareja, esa es otra cosa, ese compañero o esa compañera, bajo la oración del marido o de la esposa y bajo el ejemplo, tanto humano como espiritual, del marido o de la mujer, tarde o temprano esa persona forma parte del evangelio. Y si no va a la iglesia, no significa que no forme parte del evangelio. Significa que no va a la iglesia. Pero puede ser un creyente respetuoso del Señor. Y sus hijos son hijos de la promesa de Dios. Y aunque Pablo dice, digo yo, no el Señor, yo estoy de acuerdo con Pablo en eso. No se le puede negar la participación a ningún ser humano porque su cónyuge no sea de la iglesia o no esté bautizado en la iglesia. Ese es un delito espiritual ante el Señor, porque la salvación es individual y nosotros somos llamados a convivir con los no creyentes para hacerlo creyente. Y el mejor modelo para hacer eso, el primer paso para hacer eso es en el matrimonio. Entonces, si estamos llamados a vivir para el Señor dentro del mundo, es para que convenzamos al mundo de nuestra fe. Y parte del mundo puede ser mi marido, puede ser mi mujer, pueden ser mis hijos. Entonces, eso no se abandona por eso. Por eso el primer ministerio de un cristiano es su familia. Ese es su primer ministerio. Lo primero que tiene que convencer es justamente a su familia, a su fe, para que ande todo el mundo derecho por su camino. Entonces, ese elemento de tú no eres casado, tú no puedes estar aquí, tu marido no viene a la iglesia, tu marido no viene a la misa, tu marido no viene al culto. Un momento, que la salvación es individual. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y ese que está yendo y ese que está participando está santificando el local, como para que la iglesia le trunque el camino de la santificación al que está santificando por el que no está santificado. La iglesia está de parte del mundo, está no de la parte del creyente, ni en la parte espiritual del Señor. Está en el mundo, porque quiere hacer una obligación de la participación en la iglesia. Y resulta que muchos que van todos los domingos están en peores condiciones que los que se niegan a ir, por muchas razones. Entonces no podemos juzgar eso, sino aceptarlo. Y la dama que está casada con un hombre que no es cristiano y el caballero que está casado con una dama que no es cristiana, ahí tiene un componente de salvación, su rodilla, para que su cónyuge termine en el evangelio y comprenda el evangelio. Pero
esa rodilla y esa oración tiene que ir acompañada de un comportamiento de santidad en el hogar. De santidad y, como dijo Pablo en principio, de no negatividad en acciones conyugales, en las responsabilidades conyugales. Eso hay que tenerlo muy presente, sumamente presente. Continuemos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Parada. Ahí tienen. Si el que no es creyente se va de la casa, si se divorcia, si se separa, bueno, ese es un problema de él. Pero usted como creyente no puede hacer eso. Tiene que hacerlo el que no es creyente. Si él lo hace, por allá su problema, por allá su responsabilidad. Pero recordemos primero el comportamiento previo del creyente en el hogar. Si el otro se va porque le molesta, porque hay una cosa muy importante. Conozco matrimonios donde la mujer cree que pertenece, son beatas las iglesias. Y son beatas como para echarle vaina a los maridos, porque ellos no van a la iglesia. Y cuidado con eso, que el Señor no permite eso, porque el evangelio no es para echar vaina, no es para tirar el polvo a nadie, es todo lo contrario. Tiene que haber un cumplimiento, igual que hombre. Conozco divorcio de hombres, se ha convertido en beato dentro de la iglesia. Y la mujer atrás, arrastrando y buscando, y aunque vaya con ella, él sigue siendo un beato, no le toque, tenga otra cosa. Entonces, solamente hay que revisarlo muy bien, porque ahí hay componentes múltiples, psicológicos, psiquiátricos, hormonales, culturales, educacionales. Todos esos elementos hay que buscarlos. El Señor no llama al matrimonio para que uno sea beato y el otro un degenerado. Eso no es verdad. Tiene que tener responsabilidad conyugal, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Y ya se está metiendo en la iglesia tarde, mañana y noche. Tiene que ir a la iglesia, cómo no, contribuir, cómo no, predicar, cómo no, dirigir, cómo no, pero tiene un ministerio que da primero que su iglesia, en la familia. Porque el modelo de evangelio, el modelo de cristiano, el modelo de la fe nuestra no se manifiesta en la iglesia, es en el hogar. Es en el hogar y en mi comportamiento personal. Y mi persona va a la iglesia por 1 hora o por 2, pero mi persona pertenece a un hogar. Entonces, en el hogar donde yo debo tener mayor manifestación de mi compromiso ante mi Señor y ante mi fe. Así es que la separación, el que sale, es el problema del que se va. Ahora bien, hay condicionantes. Pues le decía al principio, si la mujer es maltratada, es humillada, ya son otros elementos, ¿eh? Son otros elementos. Estamos hablando de dedicarse al ministerio del Señor y usar el ministerio del Señor como excusa para evadir la responsabilidad de hogar, de madre o de padre y la responsabilidad conyugal. De eso que está hablando Pablo ahora, ¿eh? Para que no lo confundamos. Continuemos. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.
parada. Ahí tenemos. Miren qué cosa más bonita. La feminista de hoy en día, la degenerada feminista de hoy en día, andan buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahí Pablo está hablando de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero una igualdad en el campo espiritual y humano. No está mandando a nadie que esté por encima del otro. No está diciendo a la mujer sacúdete y da 4 zapatazos. No, está buscando un equilibrio entre ambas personas. Porque ante el Señor somos iguales todos. Entonces en el matrimonio se busca ese equilibrio, no como lo quieren buscar las feministas hoy en día, que la mujer sea un macho o que los machos sean mujeres, que son cosas muy diferentes. Eso que habla de la circuncisión y de la esclavitud. Cuando habla de la circuncisión, habla de rituales, que los rituales religiosos no sirven de nada, para nada sirven. Si a ti te llamaron siendo un ser humano ritualista, eso no te sirve de nada. La religión te ha hecho a ti ser religioso, eso no te sirve de nada. Lo único que te sirve a ti es tu compromiso ante el Señor. Por eso dice, y si eres esclavo, bueno, procura ser libre, pero procura ser libre en amor. Procura ser libre en cumplimiento, porque Pablo en esa época no podía decir, y el que lo llamaron siendo esclavo que se rebele porque la esclavitud es del demonio. Espérate, le arranca la cabeza a Pablo y a todos los cristianos, porque acuérdense que la carta que Pablo está mandando no es en un sobre Manila, ni en un sobrecito pequeño, ni un sobre grandecito de cartas como nosotros somos hoy en día. Es un papiro que tiene metros de tamaño y hay que cargarlo. Y que por los puestos de guardia revisaban todo eso. Y si Pablo dice, el que fue llamado siendo esclavo que se rebele, hasta ahí llegó Pablo y la iglesia cristiana. Están promoviendo una rebelión porque están contra el sistema, porque en esa época el sistema es justamente la esclavitud. Es como que cualquier ministerio amigo que llame a su miembro a ser rebelde contra el capitalismo. Va a tener problemas. Va a tener problemas. Y eso, que hoy se reclama la libertad de expresiones, pero en esa época no había libertad de expresión. Entonces Pablo está diciendo, ni los rituales, ni los compromisos sociales, ni aún siendo esclavos, eso no puede quitar a nosotros nuestra condición de fe, nuestro afán de servirle al Señor. En la condición en que somos llamados, así debemos quedarnos, pero óigame, no se dice quedarnos, no estancarnos. Quedarnos, no estancarnos. ¿Por qué? Porque a partir de que usted entre en el Señor, comienza un proceso de rectificación de su comportamiento humano y de edificación diferente y de cambio diferente en su vida que lo va a llevar entonces a ser un ser superior ante los demás. Por eso le dice, si además te fuiste esclavo, procura ser libre, pero en el Señor que ya te hizo libre. O sea, hay una cosa muy importante en esto. Supóngase un esclavo que se siente mal siendo esclavo y tiene el remordimiento de su conciencia y no tiene paz por ser esclavo. Cuando entra el Señor, se llena de paz, acaba de quitarse de encima más de la mitad del compromiso de la esclavitud, que es lo que lo está torturando. Entonces, a partir de ahí, el Señor va a trabajar con ese esclavo, pero va a trabajar con su amo también, que va a tener que ver, pero este muchacho no merece que yo le dé un latigazo hoy ni mañana. Este es un buen cumplidor. De hecho, en esa época, fueron muchos los esclavos que se quedaron en la casa de los amos, que no tenían dónde ir ni qué hacer. Un esclavo en esa época en la calle era peor que un perro realengo hoy en día. Pero de verdad, peor que un perro realengo, porque no tenían tierra, no tenían propiedades. Entonces, ¿de qué van a vivir? De nada, porque ahí no se contrataban gente como obrero. O tú eres esclavo, o eras sirviente, o te morías de hambre en la calle. Entonces, Pablo tiene que cuidar eso, y por eso explica con tanta dulzura. Pon un comportamiento que tu amo vea tu condición humana, te dé más libertades y tú te sientas libre, porque la mayor tortura de un ser humano no está en los golpes físicos o las reprimendas físicas que le hagan. La mayor tortura de un ser humano es la psíquica. Esa destruye al ser humano, esa enferma. Ese freno psíquico que no nos deja vivir. Eso es tremendo y todos nosotros lo sabemos. Caemos en el estrés, en la ansiedad.
en comportamientos irregulares, no podemos dormir, no podemos comer, porque eso es una tortura. Entonces Pablo quiere evitarle eso a los cristianos. Si le miren, pórtese bien, caminemos por el buen sendero, que el Señor nos va a dar la libertad. De hecho, hay una carta de Pablo, un amigo de él, defendiendo a un esclavo, Filemón. Las cartas Filemón está defendiendo a un esclavo. Ten cuidado que Filemón es tu hermano ahora. Pero Filemón, ese es tu hermano. Ese es tu hermano ahora. Se está diciendo, cuídalo, pero no puede decirle despáchalo, porque ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir ese tipo? No es como ahora que hay fábrica, factoría, limpieza de la calle, pintura con brocha, todo. No. Ahí no había nada, absolutamente nada. Se vivía del amo o se vivía en la calle como un realengo. Es de eso que Pablo está hablando. Continuemos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Ahí está. Pablo dice que quisiera que fuera como el soltero, pero que se quiere casar no va a pecar, sea mujer o sea hombre. Lo que él quiere es evitarle la aflicción de la carne. ¿A qué se refiere Pablo con eso? A los trastornos de la familia, a las discusiones de la familia, a los tropiezos de la familia, a los dolores de la familia. No es igual mantenerse uno solo que con una mujer al lado, o una mujer al lado mantenerse con un hombre y 4 muchachos. Entonces, Pablo está hablando de esa aflicción. Quiero evitarle eso, porque Pablo no concebía que el ser humano sufriera en este mundo. Porque para él, ese sacrificio que él estaba haciendo en ese ministerio, era un gozo. Es un tipo que le cae a pedrar y se ríe, sale por ahí caminando como si nadie, sigue predicando. O sea, es una locura lo de Pablo. Pero no todo el mundo tiene ese llamado de Pablo. Por eso él dice, es mi parecer, no del Señor, es el mío. Yo quiero evitarle aflicciones. Pero el que se casa no está pecando. Y el que se queda soltero tampoco. Porque la soltería no es un pecado. Tampoco es un pecado del matrimonio. Pero el que se casa va a tener más problemas que el soltero. Es lo que le está diciendo. Eso es, 2 y 2 son 4, por 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8, 16. Usted lo sube y se da cuenta que es verdad. El matrimonio tiene sus dificultades. Claro, el soltero va a tener dificultades también, pero nunca al nivel de un matrimonio. El soltero no sabe lo que es un hijo con hambre, ni pagar un colegio o una escuela, ni pagar un transporte. El soltero sabe siquiera lo que cuesta un salón de belleza. Pero el que está casado sí. Pero el soltero tiene otro problema. No tiene quien le pase la mano, no tiene quien lo cuide, no tiene quien lo mime, no quiere... O sea, cada uno tiene su problema. Entonces, Pablo dice, yo quiero evitarle ese sufrimiento en la carne, ese dolor en la carne. Yo, no el Señor. Soy yo que lo estoy diciendo. Eso no lo dices yo. Por tanto, ningún concilio cristiano tiene derecho a decir que eso es una ley espiritual del Señor. Pablo está definiendo muy bien. Es Pablo que habla en su condición de soltero que está hablando. No está dando un mandamiento divino. Está dando un ejemplo de consejería matrimonial a un grupo que vive en una promiscuidad insospechada en estos días para nosotros. Entonces está cubriendo todo eso. Continuemos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado
tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Parada. Ahí tienen ustedes algo muy interesante. En la época de Pablo, y todavía hasta medio siglo más tarde, o quizá más de medio siglo más tarde, los cristianos pensaban que Cristo volvía ya, que ya venía. Por eso Pablo le dice que quiero evitar la aflicción, que ese como están, porque todo en este mundo es pasajero, todo va a pasar. Porque está esperando a Cristo. Ellos pensaban que Cristo venía de una vez, que todo se iba a acabar. De ser el gozo de Pablo, que pensaba, no, no, ese hombre viene y yo, a mí me voy a encontrar trabajando. Entonces, con esa mentalidad es que responde Pablo en esa carta a una situación social. Sin embargo, fíjense como lo dice muy claro, hay aflicciones en el que está casado, son aflicciones del mundo. O sea, él va a tener presiones del mundo. Lo que dijimos ahorita, el pago ahora de la escuela, el colegio, el uniforme, los zapatos, todas esas cosas. Pero el soltero tiene que tener cuidado. Si va a ser soltero, tiene que ser para dedicarse al Señor. Entonces sus aflicciones están en el Señor. El casado no puede estar en el Señor permanentemente porque tiene que tener un cumplimiento, el varón y la mujer, con las cosas del mundo. La educación, la alimentación, el vituario, el transporte, todo. Eso que Pablo está diciendo. Que hay muchos hermanos que lo he ido predicando sobre eso y creen que eso es un mandamiento. Pablo está identificando las causas y las consecuencias del soltero y del matrimonio. No la está condenando. Por eso dice, al fin y al cabo, todo aquí pasará, todo esto va a pasar. Y es verdad, todo va a pasar. Lo que no quiere es que se mortifiquen por eso o sufran por eso el soltero o sufra por eso él o los casados. Continuemos. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para atenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Parad. Ahí tiene. La doncella puede dedicarse muy bien a las cosas del Señor, pero los hombres casados tienen que tener responsabilidad y la mujer casada tiene que agradar al marido también. Recuerden que en esa época las mujeres no trabajaban. El que tenía que hacer aquella trabajar era el marido. Quien tenía que defender la familia era el marido. Quien tenía que sacar la cara por la familia era el marido. Entonces Pablo dice, esa mujer casada tiene que agradar a ese hombre porque él es el protector de la familia. Él es el que está protegiendo a la familia. Entonces necesita mantenerse agradado en la familia, en su casa, para no tener que salir a la calle a buscar lo que en su casa no encuentra. Por eso dice, atienda a su marido, tenga responsabilidad con su marido, eso tiene una doble vertiente. No es solamente hacer la comida, no, también tiene que ver con las actividades sexuales o matrimoniales o conyugales dentro del matrimonio. Tiene que atenderlo porque él está saliendo a la calle. Él está en la calle y está en Corintio, no está en el cielo, es en Corintio que está. Donde hay muchas mujeres bonitas que por un guineo maduro se entregaban. Entonces, esos elementos es que Pablo está escribiendo en esa forma. Por eso no podemos coger esa carta y analizar lo que dice en un versículo determinado, sino en un contexto social determinado. Cada vez que leemos eso tenemos que saber en qué situación se escribió, para quién se escribió y en qué mundo se escribió. No cogerla, pero mira lo que dice aquí. No, no es así, no. Hay que ver el contexto social de desenvolvimiento de quien recibe la carta y de quien escribe la carta. Continuemos. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor.
parada. Ahí tienen ustedes algo que debemos entender muy bien. Esa época el dote, el padre era que decidía cuándo se casaba una hija. Y el matrimonio, le dije en clases pasadas y le repito hoy, no había jueces que lo firmaran. Eran los padres que daban la admisión al matrimonio por una dote. O sea, es una forma como de comprar. Por eso dice Pablo, si el padre quiere darle matrimonio, no peca, pero si quiere darle matrimonio, tampoco peca. Lo importante es que sea dentro de las concesiones del Señor. ¿Por qué dice no peca? Porque realmente en esa época, y no estamos nosotros muy distantes de ella, le dije en clase pasada, lo que se hacía era una compra de la mujer. Miren, su hija me agrada para mi hijo. Yo tengo aquí 2 ovejitas que se la cambio por su hija. No, mi hija vale 4 vacas y un toro. Volvemos, mire, ya tengo las 4 vacas y el toro, pues llévese a la muchacha. Esa es una compra del ser humano. Entonces, si a usted no le agrada eso, usted no pega, si no, mi hija no se va a vender, no. Esa no se va a vender. Esa se queda virgen aquí. Se queda santa conmigo. Usted no peca con eso. Pero tampoco peca entregándola porque eso era la norma social de su época. A eso que se refiere Pablo. Continuemos. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal de que sea Con tal que sea en el en Señor. el Señor, o sea, con la disciplina que le he explicado, sigue. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Cuando Pablo dice eso, le está diciendo a la mujer, bueno, si el marido se murió, tú te puedes casar, pero si no quieres, no te cases. Y ahora estoy hablando yo del campo espiritual, pero tenemos que recordar que en esa época la mujer, si no tenía un hijo varón, no tenía valor. Entonces tenía que buscarse otro marido. La mujer que no tenía un hombre al lado no tenía valor, a menos que el padre estuviese vivo y se hacía responsable de la custodia de su hija y de sus hijos. A eso que Pablo se está refiriendo. Si se muere el hombre, no hace nada, no hace daño, no hace mal casándote con otro, pero en el Señor. Siempre en el Señor. O sea, ya no tiene que estarte siendo promiscua, ni vendiéndote por una libra de carne, ni por una cabeza de cerdo. Tú puedes casarte de nuevo en el Señor. Eso mismo con los hombres, con menos intensidad, porque eso es una sociedad en donde la mujer, aún una mujer en esa época, no tenía valor. Con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a las intervenciones de los hermanos. Amén. Adelante los hermanos que quieran intervenir, que tengan preguntas. Abrir sus micrófonos, por favor. Bueno, nos hemos quedado todo callado porque todo está muy bien explicado. Se explicó muy bien y entendemos todos. Eso es lo que yo pienso. Ah, Ahí eso es lo que está la piensa ella. hermana. Muy Eso bien. piensa Ella. ella. Sí. No, yo, Hermana Josefina Matrille abrió su micrófono. buenas tardes, Matilde Amador por aquí. Yo también creo que no hay ninguna interrogante, todo está muy bien explicado y muy bien asimilado. Muy bien, mi hermana Esto, Matilde. sí, mi hermano, un abrazo. Ojalá todas las personas que tienen la oportunidad de ministrar la palabra lo hicieran con esa exactitud y claridad, con esa revelación espiritual, porque eso no es de uno, eso viene del Espíritu. Amén, amén. Y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la enseñanza, porque a veces alguien habla
pero si no se recibe, no se entiende, pues no se aprovecha. Es lo Así que es. pienso. Así es. Gracias por todo, Matilde. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, un abrazo, seguirá eso. Eso sigue. Tan bella. Sí. Mira a ver Bueno, quién más. ¿Sí? ahí está descrito de una manera magistral Claro. esa situación, y la verdad es que no había oído nunca ese denuedo para explicar el entregar su vida a Cristo entero y cómo hacerlo desde el punto de los dones de cada quien, Amén. que es difícil, es muy difícil. Así Porque es. todo el mundo de que tiene un don de profecía, lo que sea, yo quiero ser pastor, y qué sé yo cuánto, de una vez se pone a pastorear, Sí. y lo tuyo no es, tú eres un maestro, tú no eres un pastor, dedícate a ser un Amén. 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 entonces, se meten a pastorear, qué sé yo, porque no tienen quizá criterio de lo que es identificar para qué Dios lo puso ahí. Y Amén. eso sucede a cada rato, mucho. Y no hay control, no hay control. Pero es también porque la gente no se deja llevar, ¿no? Quizá hay muchas personas que están dentro. Yo oía al pastor de Bonao, que es un profeta tremendo. ¿Cómo que se llama? Dios mío, yo he estado ahí en Siqueza. Pero ese señor, tú sabes que tiene el don de ser pastor y de guiar. eh, y él trabajaba secularmente también, es decir, no se dedicaba nada más Ese es un llamado bueno. producía, además de producir, ¿cómo que se llama? Tan famoso que, bueno, el asunto es que no siempre usted identifica dónde debe estar el lugar para usted eh, ofrecer Hay gente que me ha dicho, pastor, que usted puede ser, pastor, yo, pastor, y que yo lo que menos tengo es dos de contingencia. Y entonces, Párate, cobarde. ¿eh? ¿Cómo es? Eso digo, párate. Es que ese es un No, llamado, ese es un llamado. sí, Eso no es correcto. una Sí, pero que hay vocación, gente es un que te llamado. dice y hasta te profetiza, qué sé yo cuánto, ¿tú entiendes? Sí, Y sí, sí, entonces, sí. si uno se lleva del cuento, digo yo, aquí el Hasta le Señor me hace puso para caso. diseñar iglesia y para cantar. Amén. Ese es tu llamado. Entonces ahí yo lo he hecho, Amén. hasta donde el Señor me lo permite, ¿tú Exacto. entiendes? Bueno. El que él dice, yo creo Sí. que es Jonathan García. Ese es el pastor. No, de Bonao, ay, Dios mío, No, el que él dice no sí, es no está muy Jonathan. maduro ya, Ya. ya, Yo sí. quería decir algo. Hable, hermana, hable. Al- Bueno, bendiciones a todos aquí, un poco Amén. retirado, pero gracias a Dios pudimos conectarnos. Mira, yo creo que lo que más de hecho me ha parecido muy interesante en esta sesión de hoy, en este estudio de hoy, es dejar claro que no hay que tener prejuicio para abordar los temas. En el mundo cristiano hay temas que se le saca el cuerpo un Juez. poco porque hay prejuicios. Entonces yo creo que con mucha altura y desde la fe y desde la enseñanza cristiana se pueden abordar estos temas y creo que se ha hecho bien y es algo que debemos aprender los cristianos. Estos no son Amén. temas que hay que tener tabú para abordarlo, deben abordarse con la madurez, con la altura y con el fundamento cristiano que se está haciendo. Amén. Amén. ¿Quién más? Está callada la clase. Ajá. Están meditando, están meditando. Gritando. Esta es una clase muy social, muy en moda en estos días porque el matrimonio tiene una persecución muy fuerte, la familia tiene una persecución muy fuerte. El mundo
no quiere arrastrarla a que todo sea una aldea corintia. Ujú. Y esa aldea corintia la están fabricando. Y nosotros los cristianos, yo me siento muy bien y doy muchas gracias al Señor que me permite comunicarla. Por lo menos nosotros somos un grupo pequeño. En este mundo no somos nada, pero somos estas cosas del Señor, porque quien tiene que defender el Evangelio no son los sacerdotes, no son los pastores, son los cristianos. Mm. Todos tenemos una responsabilidad en este mundo. Y ese capítulo 7 nos llega como anillo al dedo en estos tiempos, en donde hay un empujón tan fuerte para desmoralizar fundamentalmente a la mujer, ¿eh? Porque la feminista lo que hace es desmoralizar a la mujer, quitarle el brillo femenino para convertirla casi en hombre. En hombre. Sí, y por otro lado, andan buscando humillar al hombre tal, a ver si pueden convertirlo en mujer. Eso es así. Esa es la posición. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de esto, porque ese movimiento tiene mucho dinero, mucho capital, mucha fuerza, mucho poder, Ujú. porque está dirigido por las grandes potencias del mundo y por los grandes capitales del mundo, porque eso tiene una intención marcada. Es cambiar nuestro estilo de vida moral, social, cultural, educacional, para meterlo en el que ellos quieren, porque necesitan a un mundo promiscuo, porque el promiscuo no piensa, no genera, no actúa, no hace nada. Se deja dirigir, dominar, esclavizarse. Todo el que tiene un vicio de promiscuidad está dominado por el vicio. Eso es. Esa es la Sea posición. o no de promiscuidad, está dominado por el vicio, y eso es lo que se busca, degradar al ser humano su mínima expresión como si fuera un ratero común y corriente, como si fuera una lombriz de tierra en lo seco, para que esté saltando buscando algo siempre. Y somos nosotros los responsables ante el mundo, y somos nosotros responsables ante el Señor de que este mundo no se dañe. Esa reserva moral, esa reserva espiritual que el Señor nos ha delegado, tenemos que defenderla a capa y espada, por obligación, porque a quien le van a pedir cuenta no es a lo no creyente, es a lo creyente. Yes. ¿Qué hiciste con lo que escuchaste? ¿Qué hiciste con lo que se te predicó? ¿Qué hiciste con lo que te enseñó? ¿Qué hiciste con lo que yo dije? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste de mi sacrificio? Es a nosotros que nos vamos a pedir cuenta. Por eso yo tengo el afán y doy gracias al Señor porque ha puesto en mí esta inquietud de que los hermanos entiendan a profundidad y que el Señor me permite llevar la cosa a un lenguaje llano, sencillo. Como decía la hermana Matrillé, oye, la iglesia puede discutir eso con mucha altura. Y yo le decía en una clase pasada, yo no concibo a los cristianos de concilio, sacerdotes, monjas, pastores, diáconos, dando clases de soledad en las escuelas. No lo concibo ni lo acepto. Porque si no son capaces de discutir el tema dentro de su fundamento, dentro de su concilio, no pueden llevárselo a otro, porque nadie garantiza la calidad moral del profesor de sexología dentro de la escuela. Nadie garantiza eso. Solamente una persona que esté ungida en el Espíritu, con un llamado para eso. Que tenga un llamado para eso. No una vocación, un llamado. Porque vocación tenemos todo para todo. Pero vocación es una cosa y el llamado es otro. La educación sexual debe ser dada, aprendida, desarrollada y ejecutada justo donde dice Pablo, en la familia, en el hogar. Padre y madre son los responsables de la formación espiritual, moral, humana y social de sus hijos. Y deben ser modelo y ejemplo. Por eso decía, tú no eres muy bueno cuando te retiras 2 o 3 días por allá con el marido solo por un lado, o el marido se retira por 2 o 3 días con la mujer sola por un lado. No, no es eso. Es ejemplarizar con la concepción del Evangelio como dogma de existencia en el hogar. Y de ahí no puede salirse un cristiano. La educación sexual como la moral tienen que partir de un hogar sano en la fe, sano en el espíritu. Eso es lo que se refiere Pablo. Y con eso le termino. Adiós. Si alguien nos lleva en oración,
el Señor le estará agradecido que también se exprese. Bueno, parece que le puse un freno sin querer a los hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Sí. Bendice, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más, Señor, tu inmenso amor nos permite conectarnos, reunirnos una vez más y seguir conociendo de tu palabra. Ahora no solamente para guiar nuestras vidas personales, Señor, sino también para ayudar a los nuestros, a nuestro entorno y para acompañarle en estos fundamentos de vida que son fundamentales y que son esenciales, Señor, para servirte como tú lo deseas. Damos gracias, Señor, por Nazaret. Damos gracias por cada uno de los hermanos aquí conectados. Pedimos que el Señor les siga acompañando en este fin de semana y cada día. Y que cada una de estas clases sigan siendo de gran provecho y nos edifiquen cada vez más. Te lo pedimos en el dulce nombre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria Dios a Dios. bendiga a todos los hermanos. Reciban bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Buen fin de semana. Así eres tú. Así eres Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Bendito sea Dios. Cura de en tu tu palabra. Bendito sea, Señor. Institución de tu espíritu. Consagrarle, bendecirle, Señor. Gracias, Recibido Jesús. este mensaje. Merecido, Señor, pero te la Amén. placido usarnos. Palabra, Gracias. Oh, bendice tu hermano La Nazaret. palabra queda en el corazón de los hermanos. Y llevan Conversión de vida, Señor. el tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre Tu nombre, Señor, te bendecimos. de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias. no pueda ver orando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ah.